Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta página, nuestras plataformas digitales de Publivisual 7 y hoy tenemos pues habíamos comentado en vez anterior que teníamos un programa especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos invitado a un consultor en ventas con muchos años, ¿sí? Porque bueno, lo amerita la situación que estamos viviendo. Y le damos la bienvenida a Enrique Mezquita Ochoa. Él es consultor en ventas, director de la página Enfoque en Ventas. Nos da mucho gusto, Enrique, que estés con nosotros. Ya habías estado con nosotros en anteriores programas de Publivisual 7, pero creo que en estos momentos que estamos viviendo todos estos cambios, era impredecible hacer un programa contigo porque está enfocado a las ventas, ¿no? En este caso, el título es Publicidad en la contingencia. Enrique, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer trabajar contigo, te agradezco y pues saludo a todos, a Juan y a todo el auditorio. También le damos la bienvenida a Juan José Acevedo, licenciado Juan José Acevedo, mercadólogo, analista de aquí de Publivisual 7, que también se une con nosotros. Creo que va relacionado lo que es ventas, mercadotecnia, todo va relacionado en esta situación que estamos viviendo. Decíamos publicidad en la contingencia. Yo he estado informando mediante mis transmisiones sobre la situación de la industria de la publicidad exterior. Un 50%, yo creo que hasta más se ha venido abajo la industria en la cuestión de los presupuestos. Decía yo la semana pasada que en la Ciudad de México el 90% de contratos de la publicidad exterior habían sido cancelados, tan solo en la Ciudad de México. Y esto nos lleva a una crisis, la mayor crisis que está enfrentando la industria de la publicidad exterior. Estamos hablando aquí en nuestro país. También en otros países, en España, en Colombia, están sufriendo también esta situación. Pero lo que nos concierne a nuestro país, Enrique, este título, Publicidad en la contingencia, y no tan solo en la publicidad exterior, quiero reiterarles, quiero afirmarles que no tan solo en la publicidad exterior, radio, televisión, todos los medios de comunicación están sufriendo una debacle en la cuestión de la publicidad, como no se había visto desde hace algunas décadas que tuvimos por ahí alguna crisis económica. ¿Cuál es tu panorama, Enrique, como consultor en ventas en esta situación? Mira, para empezar, yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? En términos de realidad, la pandemia vino a afectar. Si empezamos por la parte de la publicidad exterior, pues tú sabes que la publicidad exterior depende de un tráfico, depende de que la gente esté en la calle, y el confinamiento que ha provocado la pandemia, pues ha afectado la visión del anunciante, pues entendiendo que pues para qué se anuncia si nadie lo va a ver, ¿no? Sin embargo, eso es algo que hay que cuidar mucho porque hay que vigilar que no se vuelva un paradigma. Finalmente, como sea, a pesar de que en México sea muy lento, tú sabes que ya con los semáforos que se empiezan a mover a naranja, pues ya la gente se empieza a mover más, ya digamos, con el permiso del gobierno, ¿no? De poderse a empezar a mover, a volver a la normalidad, que nunca vamos a llegar exactamente a la misma, pero que se empieza a dar. Entonces, yo creo que aquí es importante que tanto el anunciante como el publicista y como el vendedor, pues entendamos pues cómo están las cosas, ¿no? Entendamos que hay que comunicarse. La publicidad es una función esencial en cualquier empresa. Una empresa que no está comunicada es una empresa que termina muriendo, ¿no? Entonces, tenemos necesariamente, independientemente de las condiciones que ahorita son adversas, tenemos que entender que las empresas no pueden dejar de comunicarse, porque en algún momento dado, cuando el consumidor tenga que elegir, pues va a elegir en función del posicionamiento que se haya logrado de una marca, de la recordación y de eso, ¿no? Entonces, insisto, a pesar de que la situación es adversa, yo creo que aquí el punto es no rendirse y hay que seguir promoviendo la comunicación, que es lo que lo que permite la publicidad, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión de posición, tanto del anunciante que tiene que arriesgarse, como de la agencia que tiene que ser más estratégica,
y del vendedor de publicidad, que tiene que ser más táctico y más digitalizado y más moderno, ¿no? Todos tenemos que trabajar para el mismo punto. Hablas del vendedor, parte fundamental de lo que es la empresa, ¿no? El que genera las ventas. Tú te has Sí. especializado en las ventas, tú eres consultor, tienes mucha experiencia con empresas, has trabajado con vendedores. ¿Cuál sería el cambio que necesita hacer el vendedor ahora de mente, de estrategia? Fíjate que en mi canal de YouTube hay 2 videos que yo recomiendo mucho. Uno que se llama La muerte del vendedor como lo conocemos y otro que se llama Los 10 rasgos del nuevo vendedor. En el primer video donde hablo de la muerte del vendedor como lo conocemos, yo invito a que el vendedor se reinvente, a que cambie, a que ya no sea como antes. El vendedor ortodoxo cada vez tiene menos cabida en esta nueva forma de vender. Y el vendedor de hoy, o sea, el vendedor que vende bajo la contingencia o bajo este tipo de situaciones, tiene que ser un vendedor que reúna ciertos requisitos para poder ser efectivo. Y uno de los que yo nombro dentro de esos 10 rasgos es la capacidad de adaptarse y de aprender. Muchos vendedores ortodoxos a la antigua les da pena enfrentarse a una cámara, y hoy en día las reuniones con los clientes pues tienen que ser a través de estos medios digitales. Entonces el vendedor tiene que empezar a cambiar. El vendedor no puede quedarse como antes. Tiene que digitalizarse, tiene que modernizarse, tiene que dominar el Internet, tiene que dominar todas estas plataformas, porque si no, no va a ser competitivo. Esperar a que la venta se dé simplemente por teléfono y en frío, pues sabemos que incluso sin la pandemia cada día es más difícil, porque el comprador, el prospecto, pues se esconde, ¿no? O sea, no se da tan fácilmente. Entonces, tiene que haber un cambio en la manera de vender del vendedor, tiene que modernizarse para poder accesar a prospectos de una forma diferente. Les decía yo, por ejemplo, en el video, que el vendedor de hoy, uno de los requisitos importantes es que tenga un perfil en la web. O sea, no puede ser un vendedor alguien desconocido. Tiene que tener un perfil en LinkedIn o en cualquier aplicación para que el prospecto con un clic sepa con quién está interactuando. Entonces, el vendedor que no se adapta es el vendedor que no va a poder vender cualquier producto. Pero si hablamos de un intangible como la publicidad, pues el esfuerzo es mayor. Así que en ese sentido, el líder de los equipos de vendedores, los empresarios que tengan vendedores, tienen que tomar cartas en el asunto ya para poder facilitar la labor comercial a través de esta modernidad, en donde la pandemia vino a empujarnos, vino a acelerar, a decir, es ahorita o nunca, ¿no? Porque hace todavía 4 meses, creo que ninguno de los que estamos aquí y conectados o aquí pensamos que esto iba a llegar a este nivel, ¿no? Juan José, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Fíjate que es muy claro lo que dice este gran consultor que tenemos hoy aquí como invitado. La pandemia vino a empujar. Fíjate que yo agregaría, nada más, no sé, está fallando aquí el video, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Yo agregaría que es un momento de reset, es un reset en la sociedad, en la economía. Y que el vendedor tiene que aprovechar perfectamente, tiene que aprovechar con eficiencia. ¿A qué me refiero? Pasamos mucho tiempo en confinamiento, pasamos mucho tiempo en el Internet, dejamos de salir, dejamos de consumir fuera de casa, y entonces lo que habían hecho grandes marcas en cuestión de publicidad, lo que habían hecho medianas marcas en cuestión de publicidad, recordar que es muy efímera, la publicidad es efímera y se empieza a olvidar en la mente de los consumidores, al menos los consumidores cercanos, ¿no? Entonces, al reabrirse esta nueva normalidad, porque ahora es la nueva normalidad con ciertas reglas diferentes a antes, pues nos da la oportunidad a los vendedores, a los de a pie, a los de calle, a reflexionar. Este tiempo nos dio chance de reflexionar y nos da la oportunidad de ir con más ganas, con más empeño a vender nuestro producto, puesto que ahorita todos están, desde mi punto de vista, todas las marcas, las ventas ahorita están en sus marcas listos fuera. Si yo hacía mal las cosas antes o tenía yo errores, fue tiempo para poder hacer un reset en mi vida como vendedor, y ahora
comenzar con una nueva etapa. No tenemos grandes competidores en este momento, solo los que se pusieron ahí las pilas en medio de la contingencia, pero no hay grandes competidores. Muchas empresas se perdieron, muchos productos se perdieron, y es un momento de aprovechar este reinicio social, este reinicio económico, porque en realidad estamos como lo dices, ¿no? En una situación pues muy delicada económicamente, ¿no? Pero acuérdate que todas las crisis representan una oportunidad y representan pues una oportunidad para ser mejores. Y entonces creo que ese es el momento. Es un reset en la sociedad y hay que aprovecharlo como tal. Los vendedores hoy en día, como bien lo mencionaste, necesitan digitalizarse, necesitan aprovechar al máximo toda la fuerza de trabajo que genera un vendedor, que es agendar, buscar clientes, salir a la calle, hacer citas, incluso como lo decías, ahora citas a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Como lo estamos haciendo en este momento, y documentar todo, ojo, para generar sus propias bases de clientes, sus propias bases de datos, con las cuales les van a ayudar en corto tiempo para continuar su labor de ventas y seguir consiguiendo clientes. Esto de documentar, hacer bases de datos, pues es maximizar el esfuerzo que hacemos. ¿Cuántas llamadas hacemos al día, por ejemplo, ¿no? Para prospectar, hacemos 10, 15 llamadas, de las cuales nos contestan 10. Y si de esas 10 nosotros no documentamos esas llamadas, se va a la basura. No nos van a comprar los 10 ahorita en primera instancia, pero si documentamos que ya les llamamos y después hacemos un recalling otra vez y volvemos a hacer un remarketing, ¿no? Bueno, pues tenemos muchas oportunidades de vender. Esa es una de las nuevas formas que ofrece la digitalización hoy en venta a los vendedores, que es tu especialidad. Y fíjate que estoy totalmente de acuerdo cuando pues tengo el gusto de que me llamen las empresas para hacer evaluaciones de departamentos comerciales. Antes de la pandemia incluso, me encuentro con una gran cantidad de pérdida de oportunidades por falta de seguimientos. El CRM y todas esas estrategias, todas esas herramientas de administración de ventas ya son sí o sí. Ya la empresa que no lo utilice es una empresa del pasado. Claro. Y eso lo que permite es que el vendedor pueda tener buen seguimiento de sus prospectos y menor pérdida también de prospectos. Lo que también conlleva un trabajo de líder, ¿no? Está revisando a través de las herramientas a la productividad del vendedor. Y fíjate que de alguna forma, en relación a lo que estás diciendo, me recuerda una de mis conclusiones antes de la pandemia, y es que en la gran mayoría de los casos, sobre todo de pymes, el problema de las ventas está primero al interior de la empresa antes que en el mercado. ¿Por qué? Porque no saben gestionar toda la comercialización ni llevar un buen control y los seguimientos. Hoy el problema es doble, porque si las empresas no se han subido a la tecnología, pues ahorita el problema es del mercado contraído que complica esto, ¿no? Sin embargo, yo soy un convencido de que no hay que rendirse y hay que aprovechar lo que tú dices, ese reset, para buscar las nuevas formas de vender, ¿no? De vender cualquier cosa y sobre todo la publicidad. Bueno, yo quisiera volver a la industria, la industria de la publicidad exterior. Hay vendedores de publicidad, ¿no? Vamos a hablar de toda la publicidad. Tú tienes definido tres tipos de vendedores, ¿verdad? Que sí, habíamos hablado. Entonces, ¿dónde va a quedar? Yo creo que ya no se pueden tener tres tipos de vendedores en este momento, ¿no? Ya no, creo que ya quedan obsoletos. Yo creo que necesitas... Sí, lo que pasa es que aquí depende de la autoexigencia primero del vendedor, de querer vender mejor y para lo cual tiene que crecer, y también de parte del líder que le exija, ¿no? O sea, cuando el pastel del mercado se hace chiquito, porque eso es lo que está pasando ahorita, que el pastel se hace chiquito. O sea, si las ventas de la publicidad exterior se cayeron al 25%, pues ese 25% lo va a vender la empresa que tenga la mayor inteligencia comercial posible y a los mejores vendedores, a los vendedores más preparados. Sí, cuando yo hablo de esa clasificación del vendedor A, vendedor AA y vendedor AAA, me refiero al calibre del vendedor. El calibre es la composición de la actitud y de la aptitud. Es decir, de cómo respondo y de cuánto sé
¿Qué experiencia tengo, no? A mayor calibre, al hablar del vendedor AAA, estoy hablando de un vendedor absolutamente completo, con experiencia, que se automotiva, que no necesita mucha dirección, súper comprometido con sus propias metas, le encanta la venta, sí, es el vendedor AAA, que normalmente es raro, hablando de un AAA puro, ¿no? La mayoría de los vendedores son AA, son vendedores que ya tienen años, que tienen cierto conocimiento ya de la técnica de ventas, que a veces se desmotivan un poco, que tienen buenos resultados y malos. Y todavía están los A, que son los novatos, los vendedores que están iniciando. No necesariamente tiene que ser un joven. Un vendedor A es un vendedor novato que se está iniciando. A mí me ha tocado, en la experiencia que tengo con vendedores, ver gente que a los 44 años decide empezar a vender y resulta que tiene un enorme potencial para poder hacerlo y de pronto se convierte en un buen vendedor, ¿no? Entonces, aquí, para mí, la tarea la tienen los líderes comerciales, los jefes de venta, los gerentes, quienes tengan a su cargo vendedores, para en este momento en donde exige que el vendedor sea más productivo, ver cuál es el estado de cada vendedor y desarrollarlo y crecerlo y motivarlo. Desde luego el vendedor que se deje, porque el vendedor que tiene mala actitud no tiene cabida ni en esta pandemia ni en ningún lugar. Pero cuando tenemos un vendedor con buena actitud, lo tenemos que crecer. Y por eso hablo de la importancia de que el vendedor moderno adquiera esos 10 rasgos de los que estoy hablando en el video, porque pues eso es lo que le va a permitir ser más competitivo. Tú y yo sabemos que la venta de publicidad no la hace un solo proveedor, lo hace toda una serie de competidores que le ofrecen a un anunciante los servicios de publicidad. Entonces, el vendedor, que es la parte que conecta y que hace la relación, tiene que tener mucho más capacidad que antes para poder vender en tiempos de crisis. Si de por sí tiene su reto vender la publicidad, pues en tiempos de crisis todavía más, ¿no? Pero también influye en este caso la cuestión económica, Enrique. Tú hablabas en uno de tus videos de planificar tus tarifas, de reacomodarlas, de adaptarse a las nuevas circunstancias, porque estamos hablando de que muchas empresas ya sus presupuestos los cancelaron, otras los redefinieron a otras áreas. Y fíjate que entonces, ese punto que acabas de decir es crucial. Incluso tiene que ver hasta con la motivación del vendedor. Imagínate que la agencia o quien vende le exija el mismo nivel de conversión al vendedor en un tiempo de crisis como este, ¿no? Yo creo que ante estas situaciones, quienes venden tienen que ser más flexibles con las metas y con esos factores de conversión. Si antes el vendedor para vender 3 clientes necesitaba 10 prospectos, a lo mejor ahora van a necesitar 20 para esos mismos 3 o más. Entonces, esto implica un mayor esfuerzo de parte del vendedor, pero también una mayor comprensión de quien le exige la meta, porque pues pedirle lo mismo en una condición como esta no, definitivamente no es justo. Ya no hablamos de que no sea lógico, que no se pueda lograr, simplemente no es justo. Como ustedes saben, lo primero que recorta una empresa cuando hay crisis, independientemente que sea con una pandemia o no, es la publicidad. Entonces, el vendedor le cuesta más trabajo o en tiempos de crisis poder vender publicidad, colocarla, porque sus argumentos tienen que ser mucho más fuertes, tienen que ser más empático, tienen que saber hacer más relaciones para poder lograr lo que antes le costaba trabajo y ahorita todavía mucho más, ¿no? ¿qué piensas de eso, Juan José? Pues muy breve, creo que estoy claro respecto a lo que es la publicidad exterior en estos momentos de crisis. Yo solo, fíjate que me agregaría que en esta nueva normalidad, dentro de las empresas incluso, tanto la gerencia de ventas como la gerencia administrativa, en efecto deben de buscar líderes que lleven al personal principalmente de ventas a cumplir sus objetivos. Pero debemos revisar la oferta de la empresa. Acuérdate que si estamos hablando de una nueva normalidad, también vamos a hablar de quizá nuevos productos, de productos adecuados a la normalidad. Fíjate que lo he estado viendo con algunos restaurantes. Estoy ahorita aquí en Cuernavaca precisamente dando algunas clínicas en esta nueva normalidad dentro de lo que es el marketing. Y resulta que, al menos, por ejemplo, el área de comida, en el que todavía no pueden congregar personas
para sobrevivir han tenido que vender de diferente forma, han tenido que recurrir a estas empresas emergentes como Rappi y todas estas de servicio de entrega a domicilio, han tenido que recurrir a encerrarse, han tenido que recurrir a la publicidad para mostrarle a sus clientes que adentro están haciendo bien las cosas. Fíjate que la publicidad por ahí, por eso me refería al principio, tiene que haber una concatenación entre la gerencia de ventas, la gerencia administrativa, para ver qué productos estamos ofreciendo, qué productos tienen oportunidad hoy de los de nuestra cartera, desde luego, qué adecuaciones hay que hacerle a la forma de ventas y cómo lo vamos a comunicar en los medios masivos, en este caso en la publicidad exterior. Es muy importante que hoy en la publicidad exterior no nos dediquemos a poner estamos aquí presentes, sino cómo estamos presentes nuevamente en tu vida, ¿no? Y yo creo que ahí la publicidad exterior tiene una gran oportunidad, porque acuérdate que no eres el mismo hoy, Miguel, no eres el mismo hoy de hace apenas 6 meses. Hoy eres una empresa que si se adaptó al cambio, tiene nuevas formas de hacer las cosas y esas son las que hay que comunicar a través de la publicidad. Te repito, aquí, nada menos en Cuernavaca, ahorita estoy viendo un cliente, una taquería muy grande que pierde su servicio inside, o sea, su servicio adentro, pero tiene que seguir vendiendo y la gente lo solicita. Entonces, bueno, además de cubrir con los protocolos como el cubreboca, los guantes, la sana distancia, se implementó un sistema de entrega in situ y entrega a domicilio. Entonces, somos una empresa diferente. Aunque vendemos el mismo producto que hace 6 meses, ya somos diferentes. Ya no puedes llegar y pedir tus tacos, ¿no? Ahora tienes que pedirlo de una manera diferente. Bueno, pues para que la gente lo sepa y tus clientes lo sepan, no solo porque te vayan a visitar, lo tienes que poner en la publicidad hoy, lo tienes que avisar, tienes que decir, hoy somos nuevos. Sacamos fotografías, por ejemplo, de las personas, del personal que está preparando los alimentos, en fotografías en las que se comunica que el personal usa obligatoriamente cofia, utiliza su cubreboca reglamentario, utiliza guantes y en un ambiente de sanidad muy cuidadoso. Entonces, eso a los clientes dicen, bueno, pues claro, yo compro ahí, ¿no? Ya ve que el temor ahorita de la pandemia es muy acentuado, ¿no? Entonces, si nosotros logramos comunicar que estamos haciendo bien tu comida, en esta zona, ¿no? ¿Y cómo lo voy a comunicar? Bueno, pues lo comunico en los medios de comunicación que tengo a mi alcance. La publicidad exterior, creo que vamos a poder tener éxito para seguir vendiendo en esta nueva normalidad. Es lo único que agregaría. Y fíjate que me parece excelente el comentario y yo lo puedo resumir como que el vendedor entienda las necesidades de comunicación que tienen las empresas hoy en día. Y es que muchas veces el error del vendedor es querer que el cliente comunique simplemente una oferta, ¿no? Ahorita hay que comunicar mucho más que eso. Claro. Por eso me parece bastante adecuado el comentario de Juan, ¿no? Para que el vendedor de publicidad entienda y pueda utilizar argumentos congruentes con la situación y hacer despertar en el anunciante que en la experiencia me he visto que muchos no se les ocurre eso que está diciendo Juan. Hay que decírselos, ¿no? En el caso de nosotros, de la agencia, por la cuestión económica, que sí afecta, sí está afectando, porque es lógico, no hay publicidad en las carteleras, no hay publicidad en camiones, muy poco. Hemos pensado, pues, hacer un proyecto, pues, diferente. Queremos lanzar este camión comunitario. Es un camión comunitario para cierto sector de anunciantes, ¿no? Excelente. Donde, bueno, es económico, es versátil, es llamativo, en fin, lo que decía Juan José, adaptarse a las nuevas circunstancias, Juan José. ¿No? Entonces, es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Ya no está Juan José, creo que tuvo un problema en la línea. Pero hay que hacer ahora este tipo de situaciones, ¿no, Enrique? Sí, son estrategias innovadoras que se adaptan a las circunstancias y con una propuesta de valor no solamente rica, atractiva, interesante, sino además al alcance de los presupuestos ahorita de las empresas, ¿no? Ahorita hay empresas que tienen mucho miedo
en invertir porque le dan más importancia a otros aspectos. Pero pues ahí es donde entra la innovación, la creatividad, el estar sensible al mercado. A mí me parece una muy buena idea eso que estás proponiendo. Sí, fíjate, dime, Juan José. Claro que es buena idea, sobre todo por las bondades que acaba de mencionar. Pienso que el vendedor de estos anuncios, Miguel, muy importante, a reserva de que ustedes opinen otra cosa, ¿no? Es que en este momento la empresa tiene necesidad fehaciente, es una necesidad que no se puede evitar, de comunicar cómo estoy trabajando en la nueva normalidad. Es decir, el vendedor tiene que decirle al empresario en este momento, tú tienes que comunicar cómo estás trabajando en la nueva normalidad porque todos tus clientes no lo saben. Tú crees que han venido todos tus clientes, pero no han venido todos tus clientes y los posibles clientes o los clientes potenciales, si te conocían de algo, te conocen de antes, no de ahora. Necesitas comunicar. Y necesitas comunicar en qué innovaste, en qué eres nuevo, por qué sobreviviste a esto, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera estamos saliendo, Miguel, ¿no? Entonces, ¿por qué sobreviviste? ¿Qué cambios hiciste en tu empresa que te hicieron sobrevivir? Bueno, pues eso lo tienes que comunicar para que tu cliente hoy diga, mi empresa, mi marca, la que yo amo en este sector, en este rubro, con la que yo estoy casado, hizo esto y me encanta y ahora voy a comprarle de esta manera. Pero si no me lo comunicas, yo no voy a ir voy dentro de 6 meses, ¿no? Dentro de 2 meses. Hasta allá me voy a enterar de cómo estás trabajando. Creo que es un tiempo perdido. Es el momento de que las empresas en este despertar nuevamente comiencen a comunicar rápidamente cómo están trabajando. Porque definitivamente es diferente, ¿eh? No es para nada igual. Hay una labor que yo creo que tienen que agregar las agencias de publicidad, Miguel, no sé si tú también opines esto, Juan. Hay para mí 2 tipos de agencias de publicidad. La que todavía vende a la antigua, es decir, buscando al prospecto, y la que ya entendió que estamos en tiempo en donde los clientes nos tienen que buscar a nosotros, nos tienen que encontrar. Y para eso tenemos que hacer toda una estrategia de embudo digital en donde vayamos atrayendo a los empresarios que necesitan comunicarse, agregándole valor, dándole valor para que vaya creyendo en nosotros como expertos de la industria y ellos mismos nos digan, oye, ¿y cuánto me cuesta una campaña? O, oye, veo que lo que tú dices que tengo que hacer es interesante, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, creo que la venta tradicional pues se va a ir desapareciendo, pero hoy en día esta pandemia, esta situación está acelerando los procesos. Y entonces las mismas agencias en su forma de vender tienen que modernizarse, tienen que digitalizarse y cambiar el paradigma. En lugar de ir y tocar puertas a ver quién quiere comprar publicidad, tenemos que generar contenido en las diferentes redes, en los diferentes canales de comunicación para que ellos sean los que nos buscan a nosotros. Y para eso tenemos que dar contenido muy valioso, muy congruente con la situación para que la persona que se vea expuesto a eso se identifique y te siga como experto, ¿no? De acuerdo contigo, por eso nosotros ya tenemos, creo que ya voy para el año, que nos cambiamos a las redes, estamos haciendo ya contenido digital y porque lo visualizamos, ¿no? Desde el año pasado visualizamos ese aspecto que tú hoy, ahorita tocas, sí, así es. Dice, tenemos que volvernos los expertos, los que podemos ayudar al cliente y que ellos nos busquen por nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra labor, nuestro currículum que tenemos, ¿sí? Entonces, sí, por eso nosotros estamos manejando como agencia las 2 partes todavía, porque también el proyecto que acabo de manejar es de publicidad, como dices tú, convencional. Pero ahora este proyecto que estamos realizando conjuntamente, que estás aquí, que está aquí Juan José, este proyecto es porque nos modernizamos y fuimos visionarios viendo que teníamos que hacerlo, ¿no? Y gracias a Dios, pues ahí estamos, Enrique. Y tú también, tú tienes más tiempo que nosotros haciéndolo, ¿eh? Con enfoque en ventas, ¿cuánto tiempo tiene? Sí, ya tiene, bueno, enfoco en ventas como tal, ya tiene como 6 años. Mi labor ya tiene más con otras empresas que he tenido.
Ahorita en este caso estoy apostando por un nicho muy concreto y que es que el empresario aprenda a dirigir a sus vendedores, porque pues, es algo que me topo mucho en las empresas. A veces tienen estrategias y todo, pero el vendedor todavía no es bien dirigido. Es más allá, todavía no es bien reclutado, no es bien seleccionado. Y luego es que vienen los problemas a la hora de vender. A veces podemos tener un segmento bien definido, un buen producto y toda una propuesta de valor, pero la persona, el vendedor, no es capaz de interactuar con el prospecto, de hacer un seguimiento de calidad, de hacer un vínculo con él, y ahí es donde cobra la importancia el saber dirigir vendedores. Y precisamente mi empresa se centra en lograr resultados en los departamentos comerciales a partir de una gestión eficiente y efectiva de todo el equipo comercial. Tienes varios canales, ¿no? En todas las plataformas digitales, ¿no? Sí, el que más trabajo, bueno, es el canal de YouTube, se llama Enfoque en Ventas, todo sobre vendedores. También tenemos la fanpage que acabas ahorita de presentar. Nuestra fanpage también se llama Enfoque en Ventas. Tenemos también nuestra página en LinkedIn y en Instagram, que son pues las redes sociales que de alguna forma tienen que ver con lo que hago. Estamos presentes y desde luego nuestra página web, enfoqueenventas.com.mx. Para casi ya concluir, Enrique, entonces, en resumen, el que no se adapte a las nuevas circunstancias va a desaparecer. Totalmente. Hay que ser, primero, tenemos que tener una mentalidad de sí se puede, a pesar de las circunstancias, porque ustedes saben que en el vendedor pega la mentalidad cuando las cosas son difíciles. Si de por sí en situaciones convencionales muchos vendedores se caen por un no, pues en una situación como esta, muchos vendedores dan por hecho que es imposible vender cuando no es así. Imposible no es difícil, sí. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser resilientes, que tenemos que tener valor, que tenemos que tener constancia para vender. Y luego de eso, hacerlo de forma estratégica. Pues el vendedor se tiene que digitalizar, tiene que modernizarse, tiene que saberse adaptar, tiene que saberse conectar con los clientes y sobre todo prepararse, ¿no? Y por otro lado, la agencia como tal, para poder vender también tiene que cambiar, ¿no? Tiene que aprovechar ese reset del que habla Juan, ¿no? Esas circunstancias que nos está dando lo que estamos viviendo cada día. A mí me gustó mucho lo que acaba de decir Juan, de comunicar lo que el empresario tiene que hacer, que sepa su mercado respecto a lo que está haciendo ahorita en el COVID. O sea, ante la pandemia, o sea, hay muchas situaciones de empresas que están cambiando su proceso de vender, pero si no lo dicen, si no lo comunican a través de un medio, el mercado no lo va a saber. Entonces, ahí es donde entra la gran oportunidad de los publicistas, el comunicar las nuevas necesidades de los empresarios. A mí me gustó mucho ese comentario. Pues ahí estás tocando un tema muy importante. Yo y Juan José hemos estado reiterando en estos programas a los clientes porque es importante que se vea su marca en estos tiempos. Decíamos que si la marca se desaparece de la mente del consumidor, cuando volvieran a abrir nuevamente, pues ya no se iban a acordar de ellos. Y parece ser que es lo contrario. Muchos de ellos dejan de hacer publicidad, piensan que en estos momentos no es importante mantener su marca o su negocio o X, y se desaparecen por completo. Cuando es, es un tema doloroso, yo le llamo así, pero es una cuestión 100% cultural. O sea, el empresario promedio todavía no le da valor a la comunicación en la parte de la publicidad dentro de la gestión de su negocio. O sea, a veces le dan, por ejemplo, yo conozco empresarios que le dan mucha importancia al producto, pero no le dan importancia al marketing, ¿no? ¿De qué te sirve un superproducto si no tienes un marketing efectivo, ¿no? Como también hay, por ejemplo, empresarios que se inclinan mucho por los procesos y tienen procedimientos manuales y todo, pero nadie sabe lo que hacen. Entonces, la comunicación es vital. O sea, un ser vivo no puede estar sin comunicarse, las empresas igual. Entonces, la labor del vendedor y de la agencia es hacerle entender al anunciante que tiene la necesidad de comunicarse y que es algo que sí o sí, tan solo como tú bien lo dices, si la empresa decide callarse, no haciendo publicidad, en el momento de que todo se reactive, el comprador, el consumidor le va a comprar al primero que tenga en la mente, el que tenga aquí. Exactamente. Por eso es importante, ¿no? Sí, exactamente.
Pues, Es Juan José, correcto, algo Enrique, es correcto. para terminar, Juan José, esta charla, tu resumen. Bueno, pues definitivamente creo que Enrique es muy acertado en lo que entonces menciona, ¿no? Creo que este programa fue muy bueno porque logramos unir estrategias, ideas que a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo amablemente, pues les pueden servir, principalmente a los vendedores, a los empresarios, a los pequeños empresarios que están intentando nuevamente convertir pues su empresa en la nueva normalidad, ¿no? Yo agregaría, Enrique es un especialista en ventas, es la parte importantísima, una parte fundamental en la organización de cualquier tamaño, las ventas, desde la muchacha que colocan, y bien lo decía hace rato, ¿no? A veces no tenemos un enfoque de recurso humano adecuado para conseguir al vendedor. Decía yo, desde la muchacha o el muchacho, el dependiente que colocan en un mostrador, en una pequeña empresa, ese es un vendedor y tenemos que cuidarlo, tenemos que entrenarlo porque él es el que da la cara al cliente, hasta los vendedores corporativos. Pues hoy, en efecto, tienen que cambiar, tienen que ser diferentes, tienen que digitalizarse y tienen que recurrir a los especialistas como Enrique y en este caso como Publivisual 7. Yo en lo particular me especializo precisamente en la creación de contenidos de valor. Hoy tienes que crear historias, hoy tienes que contar historias y esas historias tienen que ser verdaderas y tienen que hacerse realidad cuando el cliente las escucha, las compra y compra el producto. Ahí es cuando se cierra ahora sí toda esta cadena de comercialización y creo que esto nos va a llevar al éxito en esta nueva normalidad, Miguel. Enrique. Pues mira, yo lo primero que quiero resaltar es que las personas que tienen realmente éxito son las que se enfrentan a las crisis, las que toman al toro por los cuernos, ¿no? Y creo que la gran esperanza es que la comunicación nunca va a desaparecer, jamás. Es algo esencial en todos los negocios. Entonces, independientemente de que vayamos pues de la mano con los tiempos, porque nadie puede decir cuándo la gente ya va a estar absolutamente en la calle como si nada, claro, tenemos que actuar, tenemos que tomar acciones en diferentes niveles, como agencia, como vendedor y como anunciante, porque el anunciante también tiene que entender y tiene que arriesgar. Entonces, simplemente hay que ser creativos, hay que ser innovadores y sobre todo hay que digitalizarse. Nuevamente, antes de que nos despidamos, tus redes sociales para que te ubiquen. En mi caso, pues como te decía, está mi página web, enfoqueenventas.com.mx, nuestra fanpage del mismo nombre, Enfoque en Ventas, el canal de YouTube al cual yo les invito a que nos visiten, que se suscriban, porque siempre voy a estar ofreciendo contenido de valor relacionado con el manejo de vendedores. Y bueno, nuestra página de empresa en LinkedIn y en Instagram. ¿Teléfono? ¿Algún teléfono? Pues el teléfono normalmente que ocupamos de contacto es el 22 91 18 0809. Y el correo electrónico ventas@enfoqueenventas.com.mx. A sus órdenes para lo que pues les agradezco a Enrique Mezquita Ochoa, a Juan José Acevedo, pues haber estado esta tarde aquí con nosotros en Publivisual 7 News. Y pues que no sea la última vez, esto enriquece, la verdad, enriquece en estos tiempos tan necesarios para los vendedores y para los anunciantes y para todos nosotros. Es correcto, y pues te agradezco mucho la invitación, un placer haber compartido esto con Juan Acevedo, un gusto enorme, y pues desde luego yo también a la orden para cuando gusten que volvamos a platicar de estos temas. Gracias, pues nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión aquí en nuestras plataformas de Publivisual 7. Gracias por haber estado con nosotros.